y hasta otras más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Sur Compite. Qué bueno que están con nosotros, les saluda Lilian Carolina Doblado y estoy esta tarde muy bien acompañada ya por mi invitado de hoy, David Cepeda. Bienvenido, David, ¿cómo está? Mucho gusto, bien, gracias. Aquí nosotros revolviendo un poquito de fiestas patrias y también, por supuesto, siempre de información importante para nuestra gente, David. Qué bien. Estamos en todo, le damos la más cordial de las bienvenidas a usted que está ahí en casita o donde quiera que nos sintonice con este programa El Sur Compite, también a través de radio, nos escucha en Fórmula, allá en Nacaome y todos aquellos sectores, así que lo que hoy usted nos ilustre va a servir de mucho, David, para toda la región sur del país. Compromiso, ¿verdad? Así es. Bueno, presentémosle a la gente pues quién es David Cepeda, a qué se dedica David, porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que yo sé que a todos, absolutamente a todos nos interesa, no solo a las mujeres. Fíjese que es un error, decimos, casa alias mujer, la que se encarga, pero no, los caballeros también tienen que involucrarse en todo esto, y es que hoy vamos a hablar del tema de remodele su casa o negocio. ¿Le suena interesante? ¿Está usted ahí con una construcción? ¿Tiene usted su empresa y siente que algo hace falta? Pues David Cepeda esta tarde nos va a ayudar muchísimo. David, cuéntenos, ¿en qué labora usted, a qué se dedica? Bien, primero que todo, pues quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dieron de estar aquí presente. Y bien, mi nombre es David Cepeda, soy ingeniero civil. Soy también de aquí de la ciudad de Choluteca. ¿De Choluteca? De Choluteca, sí. Tengo aproximadamente como unos 13 años de ejercer la profesión. Ajá. Y pues hemos tenido un currículum variado, desde remodelaciones. Ha hecho de todo. Construcciones, así es. Pero todo lo que significa esta palabra bonita de construye. Usted se dedica a todo lo que es construcción y ya vamos a hablarlo si esto es tan amplio, ¿verdad? Que comprende casas, negocios, por qué no decir edificios, obras, en fin, en general. ¿Qué tal la experiencia aquí en la zona sur, David? Bien, al inicio fue muy difícil. Realmente en nuestro medio, cuando digo nuestro medio me refiero aquí a la zona sur, no está esa cultura de consultar bueno, no solo un ingeniero civil, ¿verdad? A un arquitecto, en este caso también. A un ingeniero eléctrico. Ajá. Hay personas también que se dedican al diseño y decoración de interiores. De interiores, que es otra rama. Que es otra rama, sí. Entonces, al inicio muy difícil, porque como no está esa cultura... ¿Y a qué estamos acostumbrados entonces, David? Realmente las personas cuando piensan, voy a construir, normalmente siempre piensan en un maestro de obra. Y le voy a decir como popularmente lo decimos, en el maestro de obra, dice uno, el amigo, el compadre, el que conoce, el que le recomendó el vecino, etcétera, etcétera. Pero nunca casi en un arquitecto, en un ingeniero, en alguien que está encargado en esta materia, exactamente. Así es. Normalmente las personas tienen otra percepción cuando dicen, bueno, si vamos a contratar un ingeniero, es que esto nos va a salir caro. Ajá. Pero hay que recordar que cuando vamos a ejecutar un proyecto, siempre pensamos en la funcionalidad, para qué nos va a servir la Ahora, estructura. hay un punto bien importante ahí, y si usted tiene interrogantes a través de ese número que ve en pantalla, escríbanos sus mensajitos que nosotros con gusto vamos a darle lectura y que aquí David, que es ingeniero civil, nos pueda ayudarle a usted en ese problemita que, mire, a veces sentimos que realmente es un dolor de cabeza y estamos empantanados ahí con problemas de construcción. Cuando decimos, si busco un arquitecto, si busco un ingeniero, me sale muy caro, pero muchas veces nos ha salido el doble y el triple por no buscar a las personas adecuadas. Ojo, con esto no queremos decir que, no quiero herir susceptibilidades, David, no queremos decir que los maestros constructores no sean personas capacitadas, pero siempre en equipo se trabaja mejor. Así es, así es. Bueno, primero quiero dar una diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil. Ajá. Que normalmente la gente a veces dice, bueno, ¿y los arquitectos qué hacen? Y los ingenieros qué... Confundimos las funciones. Sí, confundimos, así es. Entonces, bueno, los arquitectos también son diseñadores. Ellos diseñan, por ejemplo, la forma de un edificio, enfatizan bastante la parte estética voy a decir, de una edificación. Sí, independientemente del tamaño, así o el es. estilo. Los espacios interiores
ellos saben bien dónde ubicar una ventana, cómo queda mejor, o dónde queda mejor una puerta. ¿Cómo aprovechar un espacio? Así es. Ajá. Entonces, por ejemplo, si hablemos de un comedor, el espacio de un comedor. Ajá. Entonces, si es de 6 sillas, que si es de 8 sillas, ellos ya saben las dimensiones mínimas que debe tener así. Eso es un arquitecto. Un arquitecto. Ellos diseñan espacios, sí, la forma. Ya el ingeniero civil lo que diseña es la parte estructural, por ejemplo. Que no se vaya a venir abajo esa casa. Claro, así es. Por ejemplo, cuántas varillas tiene que ponérsele a una columna, a una viga, a una losa, la cantidad de acero, las dimensiones de esa son el ingeniero civil es el encargado. O sea, que lo indicado es que trabajen juntos. Es un trabajo de conjuntos. Como usted decía, el maestro de obra, el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero eléctrico, y bueno, hay un sinnúmero de ramas, hidráulicos, bueno, de varios. Entonces, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Entonces, teniendo claro nosotros, digamos, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Pues vemos y consultamos primero un arquitecto, luego el ingeniero civil trabaja con los planos del arquitecto y al momento de ejecutar el proyecto, ejecutar significa construir ya el proyecto. Echar a andar ya la obra. Así es, entonces esto lo puede llevar a cabo bien un arquitecto o un ingeniero civil. Ojo, que esto va a depender de la magnitud de la obra. Porque, por ejemplo, los ingenieros civiles tenemos limitantes para diseñar un sistema eléctrico, que no tenemos un techo como de 50.000 lempiras aproximadamente. Ya si un presupuesto de una edificación pasa de 50.000 lempiras más o menos, entonces debe de ser ya un ingeniero propiamente eléctrico quien debe diseñar todos los circuitos de la porque requiere mucho más. Porque requiere de un poco más de pensamiento o a veces en algunos negocios. Por ejemplo, digamos, si es un restaurante, requieren de hornos que son industriales, entonces estos tipos de cargas eléctricas ya necesitan... Ya verlo con mayor atención, porque si usted no lo hace así y se consigue al fulanito que usted conoce por ahí o al que le recomendaron y no es experto realmente en la materia, después vienen los desastres. Y ya escuchamos, por ejemplo, en muchas ocasiones que han ocurrido incendios y que dicen, por un cortocircuito. No le estoy diciendo que todos es lo mismo, pero posiblemente fue que la instalación, cuando hablamos de un negocio y este tipo de cosas, la instalación eléctrica no fue la correcta. Se hizo como que si lo estuviese haciendo usted para un pequeño cuarto o un pequeño espacio. Ojo con eso. ¿Por qué este tema de remodelar nuestra casa o nuestro negocio es tan importante? Porque de eso depende en gran manera el éxito. Cuando hablamos de negocios, por ejemplo, el éxito más asegurado, diría yo, para el empresario, que es a quien está orientado este programa, David, y que queremos ayudar, por supuesto, principalmente a nuestros empresarios, ¿verdad? Nuestros MIPYMES y, por supuesto, a toda la gente, porque le diré que con este tema de hoy todos vamos a aprender. Es importante que un negocio, para la gente que nos está viendo, el dueño de ese negocio sepa bien cuál debe ser la construcción más adecuada para su negocio, incluso hasta por costo, ¿verdad? Así es. Porque a veces nos ponemos a inventarlo nosotros mismos y, Dios mío, eso termina en algo desastroso. Así es. Bien, yo siempre he recomendado a las personas de que consulten los diferentes profesionales, ¿verdad? Según el requerimiento de nuestra obra. Y a veces, bueno, hablando de los negocios, vamos a un negocio o visitamos un negocio porque nos sentimos bien en ese lugar, es porque acogedor, es acogedor, nos atienden bien, es bonito, etc. Así es, el servicio que dan es bueno. Si hablamos de un restaurante, la comida es buena, la atención es buena, pero algunas veces visitamos un negocio y resulta que, digamos, el área de cocina está mal ubicada, el humo se le viene todo a usted ahí, se le viene a uno. Y puede ser que tenga la comida más deliciosa, pero esos detallitos que estamos mencionando ya le vuelven incómodo y usted ya no quiere volver al lugar. Así es. Y hay varios elementos realmente. Bueno, eso es una parte que decíamos que la comida tiene que ser buena. A veces vamos también a un negocio y no encontramos dónde parquearnos. O resulta que el estacionamiento, los espacios son tan pequeños, son muy reducidos, que cuando uno se parquea, luego el del otro vehículo abre la puerta, lo golpea el vehículo. Oye, todo eso es importante. Sí. Y eso se tuvo que haber previsto en el momento de construir. Así es, así es. Sí.
todas esas cosas son muy importantes. Entonces, a veces bueno, el éxito de un negocio depende de muchos factores, de muchos elementos. En este caso nos vamos a enfocar propiamente a lo que es la obra civil de un negocio. ¿Qué hacemos, David, si por ejemplo yo digo, bueno, yo quiero poner un negocito y cuento con un espacio no tan grande para la construcción y tengo que optimizar cada centavo que tengo? Ahí es todavía más recomendable que ustedes puedan asesorarnos. Así es. Hay que recordar que los diferentes profesionales que se integran en un proyecto de ingeniería, ellos conocen, digamos, la calidad de los materiales, las diferentes gamas de materiales que hay. Por ejemplo, si hablamos de cubiertas, hay desde económicas, intermedias, hasta altas. Entonces, y la elección del tipo de cubierta, bueno, eso va a depender del sitio donde esté ubicado, de cómo esté ubicado el emplazamiento donde se va a construir. Entonces, el tipo de ventana, la iluminación también es importante. La ventilación, más en esta zona que es... Hacia eso apuntaba, ahorita que usted decía las ventanas, la ventilación. Nosotros vivimos en una zona y todos los que nos están viendo y escuchando es igual, ¿verdad? Aquí en la región Golfo de Fonseca, sumamente caliente. A mí particularmente me ha dicho gente que no es de aquí y cuando viene de visita, ¿por qué aquí construyen las casas tan bajitas? Me dicen, si aquí es tan caliente, y empiezan a hacerse preguntas. Eso a veces uno no lo toma en cuenta. Sí. Y tiene casas, por ejemplo, o negocios donde usted es insoportable, no puede estar casi ni en la sala de su casa porque no aguanta. Así es. Entonces, debido al medio, nuestro medio, que las temperaturas oscilan entre arriba de 30 grados centígrados y a veces hasta 40. Súper arriba, ¿verdad? Entonces, la elección de cuál es la altura apropiada para el techo es importante. Ajá. Entonces, porque a veces nosotros también, pues digamos, las personas pues que tienen la oportunidad de tener un aire acondicionado, incluso eso es importante también, porque si no le da la altura adecuada, el aire siempre va a trabajar a su máxima capacidad, va a estar gastando... Forzado y gastando mucha más energía y por ende mucha más plata. Así es. Todas esas cositas son bien importantes, incluso la altura entre el cielo falso y el techo también es importante, porque en ese espacio se puede generar una cámara de calor y eso no va a permitir de que, si no hay circulación también del aire en esa cámara, eso pues no va a permitir de que haya una reducción del calor en la habitación. Mire cuántos elementos estamos tocando, y así a grosso modo lo haremos en el programa porque el tema es súper amplio, David, ¿verdad? Y ya se imagina cuánto nos tocaría aquí y tardaría construir un edificio o una casa en una hora. Pero hay elementos bien fundamentales. A veces construimos a nuestra manera, porque hay muchos caballeros, principalmente aquí le voy a echar la culpa a los hombres, David, ahí me disculpa, pero muchos caballeros que se creen que lo pueden hacer todo y que no hay necesidad de contratar a un arquitecto ni a un ingeniero, no cual yo conozco a fulano y yo le voy a ir diciendo. De ahí se arrepienten, ¿verdad? Sí. Obviamente, porque salen gastando más y tal vez realizando algunos diseños ahí que no son nada adecuados. Y nos encontramos con la parte de que desperdiciamos algunos espacios, ¿cierto? Así es. Bien, algunas veces he visitado, digamos, a algunos amigos y me he encontrado con que el juego de comedor, un lado pega con una pared y esas 2, 3, 4 sillas están pegadas y no se pueden utilizar. Sí. Y luego que ya está hecho, nos damos cuenta de que nos equivocamos y ahora que tenemos que ampliar un poco más el espacio de ese ambiente. Estamos inventando cuando ya la casa se construyó o el negocio. Eso nos va a salir más caro. Sí. Eso nos va a salir más caro. Entonces, volviendo al tema de los negocios, como anteriormente lo decía, yo siempre recomiendo que consulten bien un arquitecto, un ingeniero, que son personas que han estudiado, que esa es, vamos a decir, su especialidad, y que las recomendaciones que ellos le o que vamos a hacer son las adecuadas, son las propicias para esos ambientes, o dependiendo de la funcionalidad para la que nosotros queremos. Y tenemos que fijarnos bien, David, si no me equivoco, en el tipo de negocio que vamos a poner y qué es exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? Claro. Porque eso es fundamental. Así es. Bien,
En nuestro medio ya existen códigos, normas de diseño, que solamente lo que hay que hacer es obedecer a eso. Por ejemplo, la altura de un interruptor o switch, que a veces lo conocemos nosotros, el switch. Sí, normalmente es 1.10. Esa es la altura La estándar. altura, Sí. ¿me está hablando de suelo? Del piso, del del nivel del piso terminado Ajá. hasta donde va a estar ubicado. Normalmente es 1.10 y se ubica normalmente en los costados de las puertas, en la parte lateral. A veces he visto interruptores que están atrás de la puerta, que para poder encender una lámpara hay que cerrar la puerta. Imagínense qué incomodidades. Sí. De la misma manera, los interruptores, digamos, si son en ambientes como en la sala, el comedor, a veces normalmente es 40 centímetros, 50 centímetros de piso. del nivel del piso. Y ahorita que usted habla de los interruptores, también nos hemos topado, y ahí sí que nos enojamos las señoras, ¿verdad? Y le reclamamos a esposo, no pensaste o no me dijiste cuando estaban construyendo, hay detallitos que las mujeres tenemos mejor visión ahí, y es que tal vez se colocó uno. Sí. Y es la sala, imagínense. Eso nos castiga a las mujeres a que solo en ese lugar vamos a poder tener algunas cosas o que vamos a ocupar extensiones larguísimas que además se van a ver horrorosas en la casa o en los espacios. Todo eso hay que preverlo. Sí, así es. Todo eso realmente está normado. Por ejemplo, como lo decía usted en la sala, normalmente los interruptores van a cada 8 pies. Sí. A cada 8 pies de longitud va un interruptor. Bueno, en la cocina, que es un ambiente diferente, pues los interruptores no los vamos a dejar, Sí, digamos, a 40 centímetros. exacto. Normalmente van a 30 centímetros arriba del nivel del mueble de cocina. Del mueble de cocina. Así es. Ajá. Y así de esa misma manera, ya todas las normas, hay códigos de diseño que ya nos dicen, esto va a ser así, esto va a ser Ya está así. estudiado Ya está. definitivamente No todo hay- esto. las co- No es inventado. Sí, así es. No hay que andar inventando mucho. ¿En qué es lo que más fallamos, David, en el momento, por ejemplo, de construcción de negocios? ¿En qué es lo que más fallamos? Bien, mire, por ejemplo, digamos, he visitado algunos negocios en los que, por ejemplo, la ventilación, digamos, Es muy poca. Es muy poca. O nula. O casi nada, Sí, así sí, es. sí. Tiene más bien la puerta de entrada, nada más. Así es. Ajá. Entonces, Son espacios sofocantes. así es. Entonces, la elección, a veces una persona no necesariamente a veces tiene que construir, digamos, un espacio para tener su propio negocio. Ajá. Porque normalmente hay, digamos, locales comerciales y a veces uno va y dice, bueno, yo quiero poner un negocio de esta naturaleza y de repente el espacio que hay no es el adecuado para ese negocio y entonces es ahí donde nos equivocamos. Si consultamos a alguien, quizás esa persona, mire, la ventilación es poca, usted va a tener clientes en el interior de esto, o tiene que colocar, si la queremos mejorar la ventilación, bueno, podemos colocar un aire acondicionado, pero eso es dependiendo al alcance de sí, cada persona. entonces, pero eso está dentro de la asesoría que le puede dar Así un es. profesional. Fíjese que, por ejemplo, a veces, y disculpe que lo interrumpa David en esto, pero es algo bien importante y aplicable aquí a nuestra zona. Por ejemplo, vamos a poner, póngale usted, tal vez no es un gran restaurante, es una pequeña cafetería y decimos, bueno, alquilé este local. No todos los locales están construidos para cierto tipo o para todo tipo de negocio, sino para ciertas cosas, ¿verdad? Así es. Y venimos y alquilamos un lugar para una cafetería que definitivamente no es apto, que casi solo tiene, como le digo, la puerta de entrada y no más. Y usted no tiene el alcance para, por lo menos en los primeros meses o en el primer año, de instalar un aire acondicionado. Y no hay ventilación y usted dice, bueno, yo lo voy a arreglar poniendo ventiladores por todos lados. Aquí en estas zonas eso no funciona. Aún Sí. con ventiladores. Es una cosa Sí. que usted se sofoca y usted dice, ¿qué será que nadie me llega aquí a esta cafetería y tan rico lo que vendemos? Ya se fijó en el entorno de su negocio, ¿cómo está? Esos son puntos importantes. Claro. Hay otro componente que es bien importante en los negocios y es el componente ambiental. Ajá. A veces visitamos un negocio y están, pues, las mesas pueden estar muy bonitas, pero a veces no hay plantas o pinturas, cuadros. No necesariamente tiene que ser un cuadro, una pintura cara. Sí, exacto. sino que hay otros elementos como esos que acabo de mencionar. Una pequeña plantita hace que un ambiente sea diferente. Cambie, ya sea agradable. Una terraza, digamos, a veces, normalmente hay bastantes negocios que operan, digamos así, después de las 6 de la tarde, que ya la temperatura Ha ha bajado un poco. Entonces, las terrazas son ambientes bien cómodos. Súper agradables, súper acogedores, agradables. sí.
tomarse un café, un té Qué rico. en una terraza, uno se siente diferente. Entonces, he visitado muchos negocios y no veo ese tipo de conceptos que son importantes. Alguien a veces visita un lugar porque, digamos, la vista desde una terraza es diferente y aparte de que, digamos, la comida o la bebida, lo que sea, sea de buena calidad, ¿verdad? Pero O sea que estamos desaprovechando algunos aspectos que podrían sacarle provecho a nuestro negocio. Así es. Y fíjese que he visto, vaya, algunos negocios, pequeños negocios. Alguien que tiene un pequeño negocio diría, bueno, si yo consulto a un ingeniero, me va a cobrar un montón de dinero y que lo que él me va a cobrar quizás es lo que yo tengo. Es lo que tengo para invertir. Es lo que yo tengo. ¿Qué le decimos? Así es. Bueno, yo pienso que hay negocios que son comunes y que se podrían agrupar y se podría diseñar un tipo de espacio en común para todos y que sea funcional para ambos. Hay diferentes materiales que, digamos, que se pueden utilizar, que son de nuestro medio. La parte de los materiales es bien importante, David, porque a veces por tratar de economizar en materiales nos termina resultando mucho más caro también, ¿verdad? Sí, la elección del tipo de materiales es importante. Y como decía, en nuestro medio, digamos, hay materiales que son locales, que nos pueden salir más económicos que hacer una pared de ladrillo, de bloque. Y que una pared de ladrillo, bueno, y de bloque, eso viene desde hace mucho tiempo. Si no salimos de ese mismo concepto, de esas paredes de ladrillo. Es que hay gente que de hecho ni siquiera cree en este otro tipo de materiales y cuando ustedes como ingenieros lo mencionan, duda la persona, ¿verdad? Porque piensa en durabilidad, pero ahora hay muchos materiales que están comprobados que son muy buenos, ¿verdad? Así es, sí, hoy en día hay muchos materiales que son, que la vida útil de ellos es larga. A propósito ya de esos detalles, ¿qué pasa con las pinturas? Y bien decía David, bueno, yo no soy arquitecto, soy ingeniero civil, pero me decía que su hermana es arquitecta y han hecho una dupla pues ahí maravillosa en todo lo que están, los proyectos que están realizando y me imagino ha aprendido muchísimo usted también ya. La parte de las pinturas, hablando de materiales de calidad, mire, con esto de las pinturas somos muy dados a irnos por lo más barato y nos sale mucho más caro. Usted pintó y de repente ya ve que está opaco o que algún daño, que ya usted nos hablará de esto en las pinturas, o no utilizamos los colores adecuados. Hablemos de las pinturas, David. Bien, bueno, eso de las pinturas es algo bien, no es fácil realmente. Sí. Porque ahí está el dicho que dice, para los gustos los colores. Los colores, y definitivamente así es. Sí, entonces... Pero sí en la calidad hay que fijarse muy bien, ¿verdad? Claro, sí. Eso es bien importante, es un tema muy importante. Por ejemplo, cuando nos ha tocado algún proyecto que es completo y que incluye ese componente de la pintura, normalmente pues yo le consulto a mi hermana y le digo, bueno, esta es tu parte. Esta es tu parte. Sí. Y eso es bien importante porque a veces creemos que pintar solo es ir a comprar la pintura, agarrar la brocha, las felpas y empezar No, hay que preparar la superficie. Y a veces, digamos, hay superficies, cuando digo superficies son paredes que están expuestas, algunas están muchas expuestas al sol, otras a humedades, y luego... Bien, los desagradables hongos y todo esto. Sí, los hongos, y eso es complicado. Sí. Y eso, si no lo sabemos tratar bien, entonces vamos a gastar un montón de dinero en las pinturas. Y siempre va a aparecer ese daño. Así es. Y la elección también de la pintura también depende de la localización de la casa, de la iluminación que también tiene que... Si es una casa encerrada, con pocas ventanas, si usted la pintó en rojo, ni me cuente cómo le va a ir, ¿verdad? De oscuro ese lugar. Así es. Por poner un ejemplo, si su casa tiene pocas ventanas o su negocio, tiene por fuerza que pintar en un color claro, ¿cierto, David? Sí, así es. A veces el cliente, digamos, le damos la opción y qué color a usted le gusta y todo eso, entonces ya con eso tenemos una idea y podemos combinar. Hoy está de moda combinar. Sí, hay mezclas bonitas. Sí, a veces hasta... Una pared de un color, otra de otro y todo eso. 2 colores, máximo a veces hasta 3 colores. Y los espacios de los niños, por ejemplo, también tienen sus colores ya adecuados.
Mire que con los niños es un problema, ¿sabe cuándo? Cuando ya entran en una edad donde ya ellos quieren decidir. Sí. Y que si les gusta el equipo tal y el no sé qué y el muñequito y los colores de repente son un poco intensos y el espacio no es adecuado, pues ya hay uno de mamá y papá entra un poquito en conflicto, pero ahí vamos. Así es. Entonces, este tema de la pintura es bien importante, al igual que, bueno, que los demás componentes, porque hay que recordar que cuando bien construimos o remodelamos una casa, un negocio, un edificio, un centro comercial, todo es un solo conjunto. Y debe de haber una armonía entre, vamos a decir, las cerámicas o si son pisos laminados, porcelanatos. Entonces debe de haber una armonía entre los pisos y las paredes. En el caso, vayámonos a un poquito de diseño, David, en el caso de que venimos y decimos, yo vi tal estilo en algún lugar donde fuimos, somos muy dados a fijarnos, digamos, en los hoteles o donde andamos y ay, algún día yo quisiera mi casa así o mi negocio y lo queremos aplicar y tal vez nuestra casa o nuestro negocio, la construcción no es adecuada para un tipo de diseño como el que vimos. Y me refiero un poquito más a los, ¿cómo se llaman? Los cielo falso. Los cielo falsos, sí. Ajá, que de repente esto no es en cualquier tipo de construcción. Dependiendo las medidas, ¿esto tiene que ver, David? Bien, mire. Que se ven lindos, ¿verdad? Sí, en relación a los cielos falsos, bueno, hay una gama de diseños. Sí, maravillosos. Y eso depende también del espacio. Ajá. Del espacio. Ajá. Hay diseños que son propios de ambientes así como la sala, como el comedor, pero no vamos a aplicar un diseño de estos en una habitación porque esto no va. No va. No va. Por mucho que nos haya gustado donde lo hayamos visto. Sí. He visto también que es como un error común que tenemos. Por ejemplo, el techo, la configuración del techo esa está dada de acuerdo a la forma o a los desfases que hay en las paredes. Y a veces vimos un techo en una casa y me gustó ese techo, tiene unos salientes y lo quiero aplicar a la mía. Y quizás la configuración de mis paredes no es propicia para ese tipo de techo. Pero como a nosotros nos gustó, lo colocamos, lo hicimos llegar. A eso es a lo que voy, que definitivamente no todo se acopla a la casa o al tipo de negocio, la estructura de negocio que tengamos. Y no porque lo vimos bonito en otro lado, es que va a quedar bien en lo que ya tenemos, ¿verdad? Así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Mire, estos son elementos que a alguna gente le parecerían que pues no son importantes, que lo importante es que llene su negocio de la mercadería, por ejemplo, y no la estructura de su negocio. Pero sí es importante y yo siento que en cierto tipo de negocios mucho más. Hablando desde las empresas más pequeñas en el área, por ejemplo, de comidas, yo insisto en esto, en una pequeñita cafetería, o un pequeño comedor, pongámosle así, si usted no tiene el área adecuada, y cuando hablamos de área adecuada no solamente le hablamos de la construcción, sino de todo lo que lleva, puede tener un muy buen servicio de comida usted, puede estar haciendo las hamburguesas más ricas ahí en esa cafetería o los tacos más ricos, pero si no está el ambiente adecuado para su clientela, no le va a gustar a la gente esto. Insisto en ello, es bien importante. ¿Construir siempre sale caro, David? ¿O este tema que tenemos esta tarde la podemos aplicar al pequeño empresario que dice, yo no cuento con mucha cantidad? ¿Qué consejo le podemos dar a ese empresario? Bien, primero tendríamos que ver la necesidad, ¿verdad? La naturaleza de un negocio o de un proyecto de habitación, digamos. Tenemos que conocer la naturaleza de él. Es importante definir el presupuesto. Porque ¿Con cuánto dinero contamos? Con cuánto se cuenta. Ajá. Porque con esto nosotros vamos a delimitar el alcance de esto. Es bien común que empezamos a construir y después, que quiero esto, que quiero lo otro. Empezamos a inventar después, esa es la verdad. Sí, y después el presupuesto no nos da no alcanza. No alcanza para eso. Eso es bastante común. Eso es bien común, así es. Sí. Entonces, imagínese más si es préstamo. Sí, y más en un negocio, porque esto es bien importante, el tiempo es importante. Si el plazo de ejecución para un negocio son 30 días, en 30 días tiene que estar terminada porque ese negocio ya tiene que empezar a operar.
Y si no está en ese tiempo, entonces ellos, y como Hay decía, pérdida. si está trabajando con un financiamiento, El entonces, banco no le va a decir, sí, le vamos a hacer una esperita porque sabemos que demoró la construcción. Eso va, contando desde que usted lo sacó. así, entonces es bien importante el presupuesto con el que nosotros contamos. Ajá. Y luego podemos consultar a un profesional qué es lo que nosotros queremos hacer, cuál es nuestro alcance, qué es lo que queremos. Entonces, así de esa manera uno lo puede asesorar. Hay diferentes maneras de contratar una obra, porque, digamos, usted me puede decir, fíjese que quiero construir, pero mi presupuesto, digamos, está limitado. Entonces, una modalidad de contratación podría ser de que usted compra todos los materiales y a mí solamente me paga mis honorarios por diseñable y supervisable el proyecto. Otra modalidad de construcción es de que es como llave en mano, normalmente se conoce. Y es que usted me dice, no, yo quiero que usted me entregue ya mi negocio terminado. A veces decimos, yo no tengo tiempo para estar metido en construcción, porque tenemos también nuestro trabajo que atender. Así es. Y queremos, si con alguna varita mágica pudiésemos hacerlo, David, yo creo que así quisiéramos todo, ¿verdad? Sí, obviamente no se puede tanto, pero sí, por eso estamos recalcando en este programa que debemos buscar la asesoría adecuada. Así es. Porque si no, lo inventado por nosotros, la gran mayoría de veces nos sale mucho más caro. Así es. ¿Qué tal la parte de los terrenos, de la zona aquí, David, para las construcciones? Me refiero a, y últimamente se está poniendo casi hasta en moda esto, que es algo tan triste, y es que edificaciones se vengan abajo porque se construyeron en zonas vulnerables o qué sé yo. ¿En la zona sur no tenemos tanto este problema? Bien, al contrario, más bien la zona sur, nosotros estamos dentro de la zona sísmica más fuerte a nivel nacional, ¿verdad? A propósito que este día en horas de la madrugada tembló, le cuento que a mí me dijeron, yo no lo sentí, porque fue a eso, usted tampoco, no, le estoy viendo la cara tampoco. De que ni lo sintió. A eso de las 2 y algo de la madrugada me dicen tembló, pero los que estábamos dormiditos, sí, bien cansados no lo sentimos. No, hablando de cuestiones sísmicas. Sí, no lo sentí. Bien, entonces, eso es bien importante. Hoy en día, realmente todas las construcciones que se hacen, se deberían hacer de acuerdo a los códigos de diseño que hay. Y como le decía anteriormente, la zona sur particularmente está en la zona sísmica más fuerte a nivel nacional, ¿verdad? Qué importante tomar esto en cuenta. Sí, entonces la mayor parte de las construcciones que están hechas y algunas de las que se están ejecutando no se realizan bajo ese concepto. No se respetan esas normas que deben ser también, ¿verdad?, tomadas en cuenta. Imagínense que si no consultamos a un ingeniero, como... Mucho menos para saber si donde vamos a construir realmente es una zona segura. Y mire que cuando hablamos de empresarios, bueno, una persona por mucho dinero que tenga, tampoco va a querer que se le venga abajo su construcción. Yo creo que a nadie, por supuesto, ¿verdad? Y no digamos cuando se trata de personas de escasos recursos que con mucho sacrificio están emprendiendo su nuevo proyecto. Me preguntan aquí, vamos a hacerlo, por supuesto, ¿los consultores de Surcompite son emprendedores o solo son teóricos por lo de la credibilidad? Importante y que la gente tenga duda, ¿verdad? Es que ahora desconfiamos de todo. Sí. Entonces, no es solamente hablar de lo teórico y la práctica no saber nada. En el caso de hoy, que tenemos el tema de remodelar su negocio o su casa, hablamos de una persona que vive trabajando en esto todos los días, ¿verdad, David? Sí, así es. Con el testimonio vivo. Así es. Bien, el criterio es un concepto, bien complejo, y yo he encontrado que el criterio es la suma del conocimiento más la experiencia. Entonces, para poder nosotros diseñar o remodelar un negocio, tenemos que tener criterios. Sí, definitivamente. Entonces, como dicen, eso solo son pura teoría, dicen algunos. Se escucha bonito, sí, dicen algunos. Es pura teoría, pero la teoría es importante, que eso es conocimiento. Pero la experiencia sumada con el conocimiento nos va a dar el criterio para poder desarrollar mejor una obra. ¿Es caro remodelar, David? Bien. Que no es lo mismo que construir, remodelar hablamos. Sí.
Es que el concepto caro, bueno, eso va a depender. Depender de lo que quiera, ¿verdad? Los Así gustos es. de la persona también. Pero hay que recordar que todo tiene un costo, todo tiene un costo. Entonces, si nosotros queremos, pues decir, una cubierta de shingle, y alguien quiere una cubierta de alucín, es obvio que es más... Que hay diferencia. Hay diferencia. Entonces, quizás para la persona que tiene los recursos para poner una cubierta de shingle, quizás en ese momento no resulte caro. Entonces, eso va a depender del presupuesto que nosotros tengamos. Yo creo que es una de las principales recomendaciones. ¿Con cuánto presupuesto usted cuenta? Y es que ya tener destinado una cantidad para lo que usted quiere, ¿verdad? Porque tampoco es que, bueno, me voy a poner a construir, no tengo idea de cuánto voy a gastar, pero yo le voy a entrar a esto. Ese es un error. Así es. Eso es un error y me le va a ir mal. Hay que contar con un colchoncito, como dicen por ahí, ¿verdad? Que usted ya tenga preparado para poderlo invertir. Este no es un gasto, este es una inversión definitivamente. Y cuando le hablamos de un negocio, mucho más. A veces en cuestión de casa, algunos dicen es vanidad. Sí. Pero mire, es que es bien contrastante porque yo le diría, si usted se pasa toda su vida trabajando y no tiene una casa, pues donde usted se sienta bien, cómodo, pues para qué tanto sacrificio y trabajo toda la vida, ¿verdad? Así es. No sea usted de las personas que trabaja y trabaja y trabaja y de repente lo que está ganando ni siquiera lo tiene invertido en algo. Usted se va a morir y a saber a quién pleito va a dejar, pero no disfrutó lo que usted trabajó tanto. Así es. Yo me voy por ahí. Yo creo que si usted se puede dar algunas comodidades, obviamente siempre teniendo para la comidita, que eso es lo vital, pues es bonito hacerlo, ya sea en casita o en un negocio. Así es. Volviendo al término de caro, yo diría que caro es algo cuando usted está realizando una construcción y de repente no le quedó bien y tiene entonces que demoler una pared, una columna, eliminar una columna y volver a hacer algo. Eso es caro. Eso es caro, porque eso no le sirvió de nada. Así es. Fue un gasto. Así es. Volviendo al tema del espacio, del ambiente de un juego de comedor, que ya está construido, compramos el juego de comedor y resulta que 2, 3 sillas no se pueden habilitar porque el espacio no da. Entonces hay que turnarse para comer. Sí, eso es caro porque entonces usted no está utilizando el ambiente para el cual usted lo diseñó. Es invertir su dinero de la mejor manera. Así es. Hablando en términos de construcción. Y mire, dicen por ahí que todo entra primero por la vista. Y si no, dígame, se enamoró y cuando ya realmente conoció a la persona se dio cuenta que no era, ¿verdad? Pero ya había entablado la relación porque primero lo vio o la vio, sin saber lo que había dentro, ¿verdad, David? Así puede ser también con los negocios. La parte visual es importante. No es vanidad, no es vanidad. Por muy sencillo que sea un negocio, pero si está bien diseñadito, es algo maravilloso, es acogedor, le va mucho mejor con sus clientes, etcétera, etcétera. Hasta partes tan importantes como usted decía, el estacionamiento. Sí. Ya, por ejemplo, en los estacionamientos ya hay medidas estándares de cuánto debe ser el ancho, vamos a decir mínimo, porque siempre hay un rango de medidas, pero cuánto debe ser el ancho mínimo para que alguien se pueda estacionar. Bueno, es bien común ahora en los centros comerciales que para poder nos parqueamos y para poder salir del estacionamiento tenemos que hacer 2, hasta a veces hasta 3 maniobras para poder, porque los anchos de las calles están bien limitados. Sí, bien limitados. Sí. Pero también nos encontramos con otros extremos y en Choluteca lo estamos viendo mucho, que usted veía un pequeño espacio que había ahí y de repente una construcción que usted dijo, Dios mío, ¿y dónde cupo todo esto tan bonito? Obviamente ahí hay mano de una persona que diseñó y que sabe. Así es. Definitivamente, y lo estamos viendo. Yo creo que hacia ahí vamos, David, vamos aprendiendo ya más o menos, ¿verdad? Bueno, yo le decía al inicio que cuando empecé a trabajar ya como un consultor o un contratista independiente, el inicio fue difícil. Bueno, realmente ningún inicio es fácil, siempre el inicio cuesta, porque me encontré que la cultura en la zona sur no es consultar un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero eléctrico.
Entonces estamos más acostumbrados a tratar directamente con albañiles o con un maestro de obra. Así es. Entonces cuesta, pero hay que recordar que cuando se consulta a un profesional, su inversión está garantizada. Ahora, la parte de la creatividad es básica también, ¿verdad, David? Claro. En todo esto. Claro. A veces hay cosas que no requieren de tanta inversión, sino más de creatividad y usted logra cosas maravillosas. Así es. Eso es bien importante, porque los diferentes profesionales, bien arquitectos, ingenieros civiles, que es un trabajo que se complementa, hay ideas. Entonces, un arquitecto a veces él dice, esto queda bien así, pero a veces funcionalmente sí es viable, pero digamos en la parte económica puede costar un montón de dinero. Mucho más. Claro, yo sé que va a quedar bonito y todo eso, pero eso como tiene que estar siempre ligado al presupuesto con el Trabajar en equipo es lo mejor, gente, definitivamente. Si usted puede hacerlo, hágalo. En Choluteca tenemos gente muy buena, así es, muy capacitada y que no precisamente usted se va a imaginar en costos elevadísimos. David, es un tema amplio, pero el tiempo se nos ha terminado. En otra oportunidad vamos a seguir construyendo, ¿le parece? Está bien, muy bien. Pero antes de despedirnos tenemos una frase que compartir, siempre en el programa lo hacemos, a ver a usted qué le parece la de este día, y hoy se titula nuestra frase progreso. El secreto para progresar es empezar por algún lugar. El secreto para empezar por algún lugar es fragmentar tus complejas y abrumadoras tareas de tal manera que queden convertidas en pequeñas tareas que puede realizar y entonces simplemente comenzar por la primera. A veces tenemos tantas ideas en la cabeza, David, pero no concretamos ni una. Así es. ¿Qué dice usted? Hay que escribir las ideas. Hay que escribirlas. Hay que anotar las ideas. Bueno, cada día hay que escribirlas. Vaya escribiendo una a una las ideas ahí para su negocio o para su casita y poco a poco va haciendo pues el primer peldaño y así va siguiendo, que en algún momento va a culminar esa obra. David, ha sido un gusto compartir con usted. Mucho gusto. Y vamos a hablar más de construcciones y de cosas que no tengamos que gastar ahí de balde, como dicen, por no haber buscado la asesoría adecuada. Nos despedimos en este programa de El Sur Compite. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que ponga en práctica los consejos que le dimos esta tarde para su negocio o para su casa. Que estén muy bien. Feliz tarde.